¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué dirían si les platico que Scarface, una película de culto, una película genial, no es la primera vez que se hace en el cine? Bueno, bueno, yo no sabía eso, pero ¿sabían que ustedes que el Titanic, la película, también es un reboot? Esa sí no la Pues supongo que conocía. sí. Ajá, no la conocía yo. No vayas a La salir con un primera chiste de. película, la primera versión que salió del Titanic también salió en 1929. Ok. Ah, ok. Uf. De las Y en esa, y originales, en ¿no? esa, y en esa película se llamó Atlantic. Oh, ya. ¿Y es la misma trama? Es la misma trama, es exactamente la misma. Chocan con un iceberg, se hunden. Igual que la película de Ocean's Eleven. Ah, sí, la de Ocean's Eleven sí había escuchado que no es la primera vez que se hace. Pero La de Ocean- ahorita me quedé picado con lo de Titanic. ¿En qué año fue el accidente, güey? En el 19, ¿no? Ah, entonces no tardaron en hacer la En el película. Ujú. 17, 19, algo así. Ok. La verdad, no recuerdo exactamente la fecha. Eh, si alguien se la sabe por ahí, pues la comenta, ¿no? Y si no, pues ya tienen tarea para mañana. Y, y güey, pues, yo no sabía que eso del Titanic, la verdad. Tampoco lo de Scarface. Es muy interesante. Eh, Sobre todo con lo del Titanic sí saca más de onda, ¿no? Porque Sí. dices, wow, ya había Fue, otro Jack fue, Rose. fue en 1912 que se hundió el Titanic. Ok. Ah, en el 12. Bueno, ¿Y la primera ahí película está. dices que fue el 29? El 29. El 29. Bueno, pues se tardaron un poquito. Sí, ¿no? O Le sea, dieron su como que en lo que les espacio. llegó. Ujú. Ajá. Pero bueno, básicamente de eso se va a tratar este episodio. No nada más de impresionarlos con datos de cine que quizás no sabían, pero ahora sí. Eh, Sino básicamente de hablar de esta tendencia tan, pues iba a decir moderna, pero en realidad no es moderna, de tratar de reinventar las sagas y las películas y las obras que se pusieron de moda en los 70s y en los 80s principalmente, pero pues con los ejemplos que estaban hablando ahorita, pues creo que incluso nos podríamos remontar muchísimo, muchísimo antes en el tiempo, básicamente desde que existe el cine, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues ya empezó aquí Cristian con un ejemplo muy chido, ya empezó Fercho con un ejemplo muy chido. Aprovechamos para los que no estén viendo el episodio en su formato en video, pues está como invitado el día de hoy el señor Fercho, puedes saludar. Muchísimo gusto a los que no me conocían y a todos que ya me conocían, un saludito. Es siempre un gustazo estar aquí con personas tan fregonas y tan estimadas para mí. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Ya Se, ap- estuviste por aquí, se aprecia, ya se estuviste por aquí aprecia, se hablando de aprecia. Full Metal Alchemist. Muy buen episodio, vayan a checarlo si quieren. Y Cristian, si quieres, haz los honores de presentar al otro invitado. Al otro invitado creo que nunca habían tenido el honor de verlo en pantalla. Sin embargo, sí han escuchado su voz, porque este joven ilustre, el señor Hernán Gobea, nos ha acompañado en capítulos como Don't Look Up, me parece, que estabas ahí Sí. presente. Y en Y un cameo ahí en Foo Fighters. ajá, un Exacto. cameo, sí, estabas como producción el día de Foo Fighters. Se escucha su Exactamente. voz ahí. Así, no, muchas gracias por la invitación, los quiero mucho. Y también a la audiencia, espero que estén teniendo un bonito día. Y que se relajen un poquito aquí con nosotros cotorreando del concepto de un reboot, ¿no? Un remake. Ajá. No sabemos cuánto va a durar la conversación. Procuraremos que no sea demasiado extensa. Pero si se Pero tampoco muy pone. corta. Ah, Ajá. sí, no. Si se pone chida la plática, puede durar lo que quieran. Es la ventaja de los podcasts, ¿no? Le pueden poner pausa y luego regresan a escucharlo. Pero regresan, en serio, porque si Por no, luego favor, me siento Cristian muy se. solo en esta caja. Si no Hablarle a regresan, una pantalla no es lo si mismo, no ¿no? regresan, el pequeño Timmy morirá. Ay, Así es. No es una amenaza, es una realidad. Y una Eh, amenaza. Y una y una amenaza. amenaza también. Pues, Cristian, ¿quieres explicarnos qué es un remake, qué es un reboot o qué
es una recuela, como últimamente hemos estado diciendo. Sí, pues, bueno, empecemos con el más común, ¿no? Todas las, bueno, no, dicen que cuando algo te sale bien, no cambies la fórmula, ¿no? Esto podría ser como que el ejemplo para explicar qué es un reboot, aunque no siempre se sigue esta regla. Un reboot es básicamente tomar una historia, una película, a lo mejor la adaptas para que no sea anacrónica, ¿no? Con lo que tú en la época en la que la lances. Simplemente respetas una historia en sus generalidades. Ese se conoce como reboot. La otra iteración en el cine es el remake. El remake usualmente se parece al reboot, solamente que aquí puede haber más licencias creativas. El remake suele tener pues que es ahora sí que una pluma libre al momento de hacer el guión. Metes nuevos personajes, metes nuevos arcos argumentales. Y el reboot casi siempre nada más trata de darle nuevas caras a los personajes que ya conocemos. Y bueno, entendiendo esos dos términos, tenemos la recuela. La recuela es un término muy fresco para nosotros y creo que para la audiencia en general, que en lo personal lo vimos en la cultura pop, ahora con Scream 5, en el cual, bueno, en todas las de Scream lo que me encanta es que hay una persona que es un genio para el cine y sobre todo para el cine de terror. Y explica que como existen los reboots, existen los remakes, existen las recuelas y pone el ejemplo de Halloween, donde se toman los argumentos de la película original, los personajes originales, solamente que ahora los vas a poner a interactuar en arcos argumentales con nuevos personajes. Y usualmente suele descanonizar parcialmente todo lo que se ha hecho, porque bueno, en el terror particularmente, son sagas que si bien, si bajita la mano, son 6 películas de cada franquicia. Muy bien. Hay una cosa que, bueno, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, de las películas de terror, que como que en muchas ocasiones yo he visto que cuando quieren hacer reboots o secuelas o recuelas de esta serie, como que se centran más en esta cuestión del gore, del personaje malo contra el personaje bueno, pero se pierde toda la historia que fue lo que enamoró a los fans inicialmente. Al fin y al cabo, en muchas ocasiones, y se ha visto en varias ocasiones, incluyendo Halloween, incluyendo La Matanza de Texas, todas estas películas, debe ser un personaje con algo de un trasfondo y que su contexto histórico lo llevó a ser lo que es. Lo dejan como un simple ser pensante que mata porque sí. Como que no sé cómo decirlo, que se pierde ese encanto del personaje. Pero es parte Este, del género, ¿no? La mitología del antagonista, ¿no? Se vuelve una fuerza sobrenatural, más bien una fuerza de la naturaleza dentro de la película, conforme más películas salen, ¿no? Es como el Jigsaw de Saw, Ah, que empieza como un pequeño genio malvado con tintes muy sadistas y termina siendo un antihéroe vigilante que está intentando matar a personas que venden insulina muy cara, ¿no? oye, una secta, ¿no? Termina siendo un culto. Sí, también. sí, no nos vayamos tan lejos. Si mal no recuerdo, por ejemplo, en una película, en las sagas de Halloween, por ejemplo, voy a hacer referencia a una de las películas más odiadas que es Halloween H2O, creo que se llama. H20. Ajá. ¿Esa es H20. la de Rob Zombie? Sí, creo que Sí, sí. sí, Michael Myers es un espíritu, en vez de ser una persona con problemas mentales, es un espíritu que posee a la gente y que, si mal no recuerdo, al final creo que un DJ, un rapero importante lo vence. O sea, una cosa así es como Ah, sí, no era 50 Cent, un pedo así. no, era el JJ Cool, bueno, JJ Cool. Ah, Julio. Julio, No, no era Julio, no. era Oh, JJ no. Ah, Cool, era otro rapero Sí. de esa temporada. Ah, ok, ok, ok. ya. El poder Pero sí del es como arte. que, Sí. o sea, ¿qué onda con eso? Es igual que las películas, por ejemplo, de Leprechaun, que al final terminaron Leprechaun en el espacio, Leprechaun Sí, en the Hood, o Jason Voorhees en el espacio, por ejemplo. sí. Esas, no sé si se pueden denominar como secuelas o como reboots.
porque siguen teniendo la misma historia, pero no dan una continuidad. Son Son como historias. secuelas, como quien dice, Sí, son porque secuelas. sí, porque no estás como que reinventando incluso no estás volviendo a contar la historia. Que hay un caso bien interesante y sí, a lo mejor más adelante va a platicar. Evil Dead como que es un comodín medio raro en todo este universo, ¿no? O sea, Sí, Con el ¿no? Ash. Hablando particularmente del terror, que bueno, pues iba a ser como que por lo menos mi carta fuerte para el debate, porque pues Sí, es lo... ahí estamos, carnal. La misma esquina. Sí, es que estamos, es de lo que más ejemplos hay. Mencionabas, Fercho, la saga de Halloween. La saga de Halloween está repleta de secuelas, de reboots, de remakes, De de precuelas. recuelas, que es lo que estamos viviendo actualmente en estos años, que creo que lo están haciendo bien. Quizás tocaron una nota desafinada con Halloween Kills, eh, pero no se escuchó tan mal. Entonces, ese es como que el ejemplo más claro que le podríamos poner a la audiencia. Imagínense una saga de películas que empezó en 1978 y desde entonces no ha parado de hacer películas. O hay momentos como unos 5 o 7 años entre una y otra de vez en cuando, pero siguen sacando películas de la misma historia y sabes que Michael Myers es como que una cosa a la cual no puedes matar y le vas a poner siempre las mismas Final Girls, las mismas historias, lo vas a tratar de mezclar con vudú, con cosas, encarnación del mal, o sea, eso es precisamente lo que vamos a tratar de criticar, ese afán de tratar de seguir haciendo dinero, tratar de seguir haciendo lo mismo, quizás porque te funcionó una vez y se convirtió en una de las películas independientes más taquilleras de la historia, eh, pero cansa, ¿no? Yo creo que llega un punto en el que dices, oh, Halloween otra vez, oh, Scream otra vez. Próximamente, o mejor dicho, aquí se puede separar como que la línea de los reboots y de los remakes, las películas de exorcismos, que hay Sí, como unas 15 al año y quiere todas decir se que se crea un tratan, género por sí sí, mismo, ¿no? sí. sí, sí, sí. Eso, eso de entrada, como para poner ahí en el debate, pongo mi carta, retiro mi jugada y le paso el turno a Hernán. ¿Qué quieres comentar? Ah, bueno, ahí también en el tema del horror, del terror, una parte que me gusta mucho de los remakes es cómo se puede trasladar iconos culturales, ¿no? Como El Aro, que empieza en Japón como una historia de terror llena de gore y se va a Estados Unidos, se comercializa y es una paranoia a la seguridad de tu propia casa, ¿no? Se traduce de una forma tan distinta, pero a la vez es tan eficaz en su horror que quedó grabada en la mente de mi yo de que 10 años. Para toda la vida. Nunca se me va a olvidar esa pinche película. Pues sí. Eso también, bueno, ya que tocas estos temas como de estas adaptaciones, por ejemplo, a otros países o otras culturas, que son reboots, eso ha pasado muchísimas veces. Por ejemplo, en el caso de The Office, que esta es ya es más serie, que primero empezó con una serie inglesa que no pegó tanto, pero que es aclamada y adorada por los fans, a diferencia de la serie americana, que esa es la que todos conocemos y que ha trascendido. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy característico, en el cual, por desgracia, pasó lo contrario a The Office, en el cual la adaptación de otro continente le dio en la torre. Al final, causó que, pues, esa película, la verdad es que la crítica se la acabó. A mí, una película que desde que la primera vez que la vi me gustó mucho fue una película que se llama, bueno, en español es Amigos Intocables. Ah, sí. Es una película francesa Ah, que se sí. llama Untouchables. Es muy buena. Habla sobre este personaje que está paralizado y que en su camino se encuentra con este otro personaje que vive al día a día, literalmente no está capacitado para su trabajo, pero estos dos personajes empiezan a llevarse bien y aprender uno del otro. Es comedia-drama. Bueno, esta película salió en el 2011. En el 2017 sacaron la misma película, la misma historia en Estados Unidos
con Kevin Hart y con Bryan Bryan Cranston. Cranston. Sí, con Bryan Cranston. Y en vez de volverse esta película dramática en la cual los personajes ambos aprenden uno del otro, se centró puramente en la comedia y en una comedia completamente americana, gases, cosas así. Y la verdad es que me agüitaron mucho porque fue exactamente la misma historia, exactamente la misma historia. La única diferencia es que, como Cristian lo mencionó, se tomaron algunas como licencias creativas y al final lo alteraron. Pero sí, o sea, y ahí hay una pregunta que les quiero hacer, por ejemplo, ¿en qué momento deja de ser un reboot? O sea, ¿en qué momento deja de ser la misma historia y se vuelve como una reinvención de la, pues sí, de la trama? Ante, Ah, como usted lo piensa. creo que voy a agarrar la palabra primero yo, ya, Adelante. porque la idea como que se me vino muy rápido a la mente. Básicamente lo que describiste con Untouchables y su versión gringa de unos años después, es como que la definición más sencilla que se me ocurre como para tratar de explicar un remake, porque si lo castellanizamos, ¿no? Es como que rehacer una historia. Ya esta película francesa ya había tenido su guión, ya había tenido su grabación, ya había tenido su propio éxito. Y Estados Unidos dice, pues es una historia que funcionó y que generó dinero. ¿Por qué no puedo ganar yo dinero con esa misma historia? Entonces voy a volver a hacer esa historia, pero pues le voy a cambiar unas cosas para adaptarla mejor a la cultura de mi país, a la cultura del público objetivo al que le quiero llegar. Y entonces eso es el remake, ¿no? El, el reboot o cuando se transforma en un reinicio de la historia es cuando, por ejemplo, ya empezaste Halloween y ya tienes 20 años haciendo historias y de repente un día dices, pues como que a lo mejor esas 20 películas que hice igual no estaban tan chidas, ¿no? Mejor voy a volver al punto de origen y voy Me a volver arrepiento a de un par. reescribir. Ajá, voy a Bueno, volver a reescribir toda la historia. O sea, ignorando los hechos que por 20 años trataste en tu cine y a lo mejor puedes hacer la misma historia que la original o a lo mejor simplemente vas a tomar ciertos personajes, evidentemente con la degradación que eso significa, de que a lo mejor ella no va a tener el mismo objetivo, ya no va a tener la misma actitud. Entonces, siento que esa es como que la vital diferencia entre el remake y reboot. No sé si me expliqué muy bien, no sé si di respuesta a tu pregunta, pero para eso están ahí arriba otros dos cuates que pueden tomar la palabra. No, magistral la respuesta, la verdad. Sí, no, Magistral. fue muy claro. O sea, creo que sí fuiste muy concreto en contestarle a Fer. Yo ahorita que lo que decías de que se vuelve a hacer una reinvención, no sé, estoy pensando ahorita en The Thing de John Carpenter del 82. Es una película que es icono de la cultura pop. Bueno, esta película tiene como que lo chistoso de que es el hermano de en medio, porque la primera iteración de la película se hace en el 51 y se convierte en una película de serie B, ¿no? La segunda película, la del 82, es como que la mejor. Y luego en 2011 dijeron, igual la podemos superar. Y pues fue todo lo contrario. Fue como Psicosis, ¿no? Que trataron también en los 90 ahí de reinventarla, ¿no? O sea, Con Matthew Vaughn, ¿verdad? sí, ajá. Hijo, mano, qué triste. Sí, aquí vuelves a hacer una. O sea, y lamentablemente, es como que, pues estamos hablando que The Thing tiene casi 20 años de diferencia cada una, a una generación totalmente diferente va a conocer una de Think, ¿no? O sea, y es como, ellos van a asociar eso, y es la versión que ellos van a conocer. Y en cambio, también acá con Psicosis, güey, son que casi 40 años de diferencia.
entre una película y otra. Ahí ya hay dos generaciones. Los niños de los No, 90 van a decir como, no, Psicosis está bien fea, güey. Y es como su abuelito le va, cállese, le va a dar un zape, ¿no? Psicosis es buena, pero pues bueno, son diferentes versiones. Adelante, Hernán, tienes la palabra. Bueno, pues es que sí, hay intentos. Es muy difícil volver a capturar los clásicos, ¿no? Ah, sí. Porque son clásicos. Psicosis, a mí si me dices, ve Psicosis, me va a gustar la película, no porque me tenga al filo de mi asiento, pero por la manera en la que es Hitchcock, ¿no? Sí. Innova a través de su cámara, ¿no? Las nuevas técnicas que él emprende y que para ahora ya tenemos como lo mismo de ayer, pero eran nuevas en su momento. Entonces, hacerle un remake a una película que llega no solamente en la parte de guión, sino también a innovar en la parte técnica, sin buscar hacer lo mismo, no va a dar. E incluso si lo intentas, el riesgo es enorme. ¿Cómo vas a saber que vas a innovar en la parte técnica del cine? Está complicadísimo. Bastante. yo, por ejemplo, tengo una cosa interesante. Bueno, yo estuve checando, yo he visto, estuve investigando, y hay películas en las que los reboots son mucho mejores o se han vuelto mucho más famosos que las películas originales. Por ejemplo, en Sí. el caso de Charlie y la fábrica de chocolates, que la película Ujú. original, la verdad es que era muy popular, pero era muy creepy. Ujú. Juego Sí. de Gemelas. Juego de Gemelas, por ejemplo, la primera película salió en el 61, pero la saga se viralizó y se volvió famosa hasta el 98, que fue cuando salió con Lindsay Lohan. Y no nos Espero que esté vayamos bien. tan lejos. Lo que decías, por ejemplo, de que cada uno tiene su versión, o que le ha tocado una versión de las películas, no solo en el terror. Por ejemplo, esta famosa serie que nos hace chillar, A Star is Born, Es la tercera, Ah, la güey. película es la Tercera. ajá, cuarta, es Ah, es la la cuarta, cuarta. la cuarta. es la cuarta. Eh, La primera salió en el 37, la ujú, segunda en el 54, la siguiente en el 76 y esta última salió en el 2018. 18. Ujú. Es la cuarta Ac- película. Aquí en esta lo Y que, perdón que te interrumpa, pero aquí está algo bien padre. Es que, por ejemplo, hace rato dijiste un Untouchables. Kevin Hart es un actor de comedia funcional, es bueno. Y Bryan Cranston es un monumento de la Eminencia, sí. eminencia de la actuación. Bueno, aquí pues el guión no les favoreció, ¿no? En cambio acá Bradley Cooper logró capturar a través de Lady Gaga, que pues era una actriz infravalorada, creo que para la época en la que salió esta película, porque todos decían, es que nada más canta, ¿no? O sea, pero bueno. Y luego los directores se enojaban, porque es que Bradley Cooper, ¿qué tiene que estar haciendo dirigiendo? Él es actor, o sea, le hacían el feo, ¿no? Y él ujú, logró capturar, Por o envidia, por sea, envidia. sí, o sea, logró hacer que pues las otras versiones, no le estoy restando a Barbara Streisand su capacidad actoral o vocal, ujú. pero la forma en la que contaron esta historia, que fue demasiado íntima, creo yo, en comparación a las otras, es como, no sé, es lo que captó, porque aparte, sí nos hizo sentir algo, y las otras las puedes ver, y puedes decir como, mira, la de los 70 es una película pues de rockeros, ¿no? Es de gente acá, pues de esta época, es como casi famosos. Ves la de Barbara Streisand y dices como, otro musical como Gentle, pero ves esta y es como, no te esperas que te haga sentir lo que te hace sentir, ¿no? O Sí, sí, sea, la vez es un nuevo clásico. sí, es un nuevo Sí, clásico. y, por ejemplo, dentro de lo que aquí decía, este, lo que estaban mencionando acerca, por ejemplo, de la innovación en las técnicas, incluso por ese lado, estas ondas vuelven o mejoran la saga. No nos vayamos tan lejos. Mad Max, Sí, Mad Max, o sea, las películas originales eran buenas, tenían una buena historia, pero la verdad es que estaban muy limitados en muchas de las cosas. A pesar de eso, las historias estaban excelentes. Las escenas de acción y pues todo lo que llevaba era excelente, pero un encanto llegamos muy indie. sí, muy indie. Llegamos al 2015 con Mad Max Fury Road, que se llevó
todos los premios Técnicos. del técnicos, actuaciones muy buenas personalmente, y que nunca antes vistas. Estas adaptaciones rompieron con la idea que se tenía inicialmente de Mad Max. Ahora sí que demostraron el verdadero caos que se presentaba en ese mundo. Y eso, fíjate, que ya están empezando a funar Fury Road, porque por ahí salieron unas declaraciones de Charlize Theron de cómo era estar en el set con Tom Hardy. Y básicamente nos describe a Tom Hardy como uno no se lo imaginaba, ¿no? Más o menos lo describe chale. como Marlon Brando. Ándale. Uy. Haz de cuenta que Tom Hardy es el nuevo Marlon Brando. Uy. No digo que tenga la misma capacidad actoral, pero mínimo en la misma línea sí está. Pero su actitud sí lo destruye por completo. O sea, te pinta un personaje altanero, todos los Todo lo malo. todo lo malo que se te ocurra de un actor, que él puede llegar a la hora que quiera y puede hacer lo que él quiera, puede tener una producción de millones de dólares por día, perdiéndolos y perdiéndolos, tratando de humillar, por así decirlo, al resto del cast, en este caso a Charlize Theron. Pero dejando eso de lado, tienes toda la razón. Mad Max Fury Road es como que es una secuela, ¿no? O sea, ni siquiera podría caer en el término recuela No. o remake. De No, para hecho nada. lo manejan, tú ves, y en vez de ser como saga, lo manejan como antología. Porque Mm. incluso en la óptica de la película, Furiosa es la que te está contando su historia, ¿no? Están presuponiendo que tú ya sabes qué pasó con Max, que por lo que ha vivido. Obviamente, pues sí me hubiera gustado al menos ahí que hubiera un cameo ahí de ¿cómo se llama? Este ¿De Mel señor, Gibson? de Mel Gibson, ahí ¡No! haciendo un papel interesante, ¿no? Es como cuando sale, cuando ay güey, de la de The Shining, sale uno de los actores de la clásica. ¿Jack Nicholson? Es un extra. El niño de The Shining sale ya adulto en el partido de béisbol, así por atrás, ¿no? O sea, ver visto como, mira, ese güey es Mel Gibson, o sea, hubiera sido interesante. Hubiera sido esos cameos que no afectan a la historia, pero es como, qué bonito se siente, ¿no? Le está pasando la bandera. Pero Parece un sí, tipo siendo antisemita, ¿no? Ahí atrás de, sí. de Furiosa, ¿no? No, y por ejemplo, caso contrario, una película que la verdad es que tenía todo para ser adaptada o para readaptarse adecuadamente, pero la verdad es que pues no tuvo la misma esencia que la original. Por ejemplo, It, la película original, si bien no tiene tanta como tenía muy buenos efectos, los efectos para la época, pero pues lo ves ahorita y dices, y con las nuevas tecnologías se podían hacer cosas muy grandes, pero no logró transformar, no logró pasar esta esencia. A pesar de que tenía muy buenos personajes, la verdad es que sí le dieron buen trasfondo a la mayoría, si no es, porque no a todos, la verdad es que se centraron en muchas cosas muy tontas en las últimas partes, esta cosa como que en vez de ponerlos todos como una unidad, de dividirlos y ponerlos a pelear como con sus propios miedos y por cosas así, fue como que te hicieron perder mucho tiempo en la película. Y la verdad es que se fueron más por esa onda de vamos a enseñar que podemos hacer muchos efectos especiales, pero sin esencia. Bueno, es lo que yo siento en esa película, porque yo me acuerdo de haber visto la original y nada, no me cautivó tanto. Sí, no, pues es que también va dependiendo de, pues a quién le encargas el proyecto, cuál es ahora tu realidad. Supongo que la realidad de los 90 para contar una película de terror que involucra un grupo de niños que hacen cosas un tanto fuera de lugar en el libro, ¿no? Quizás no las Sí. puedes poner en la Mm. pantalla, ya sea chica o grande. Pues ahora, más de 20 años después, ¿qué es lo que quieres contarle a la gente, no? Va a cambiar en esencia el guión, aunque tenga que respetar, en este caso, una novela anterior. Va a cambiar
la perspectiva de los actores, del director. O sea, el mundo va, aunque no lo notemos, normalmente se va transformando y eso también transforma las películas. En este caso, pues las de terror se nota muchísimo cómo van a ir cambiando. Sí. Pero antes, para darte más entrada, Hernán, quítate la pena y ven a hablar con nosotros. Te voy a hacer una pregunta muy interesante. A ver, dale. ¿Qué tanto influye el dinero para rescatar todas estas sagas icónicas de los 70s y los 80s a nuestros días? Muchísimo, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque sí, o sea, le dices a un director, tengo un buen proyecto para ti y tú vas a tener control creativo de la obra, ¿no? El director te va a decir que sí. El ejecutivo es el que te va a decir, a ver, espérate, güey. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son nuestros filtros? ¿A quiénes se lo estamos enseñando? ¿Le va bien al mercado de 10 a 15? ¿Le va bien al mercado de 20 a 30? Y ya te va a estar preguntando los datos, te va a estar cambiando escenas. Y el gran beneficio que se tiene como ejecutivo, como productor en este medio, en esta industria, son las franquicias. Si ya tienes la franquicia hecha, puedes dar... Incluso puede ser locuras, ¿no? El ejemplo que mencionábamos de Halloween, que le dieron la silla de director a Rob Zombie, ese fue la franquicia ya está hecha, me vale madre lo que hagas con ella, pero tráeme dinero. No te voy a checar el guión, no te voy a checar que tenga cierta coherencia en la metanarrativa de la franquicia. Tú haz la película y dame dinero. Pues sí, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si tú, Hernán, por ejemplo, fueras, no sé, Warner Brothers, imagínate, y yo fuera un productor más o menos conocido y te dijera, oye, mira, traigo este guión con una propuesta nueva e innovadora de una película de terror, pero al mismo tiempo desarrollé un guión para Pesadilla en la calle Elm. ¿Cuál me apruebas tú para hacer? Primero la segunda, se la doy a otro director. Ah, Y ya ok. después, si sale bien la secuela de esa, se la doy a ese director. Ujú. Es Sí, complicado, es un negocio muy, muy desgarrador de repente la industria del cine. Pero a ver, ahora sí, yo quiero, este es mi as, ¿no? Esto es lo que yo traigo a la mesa. Porque a estábamos ver, hablando también en el asunto de esto, es tanto una adaptación, porque primero fue novela, después es serie de televisión y después película, ¿no? Y Sí. después ujú. es el remake de la película. Ujú. Quiero que me digan, Avatar, la película de Avatar, La leyenda de Aang, ¿es adaptación y remake o nada más adaptación? Es adaptación en remake, porque no se basaron completamente pues no tanto en el anime, porque no es anime, técnicamente hablando, es Ujú, una en la animación, caricatura, sí. es una animación, no se basaron puramente, si bien usaron la historia lineal del primer libro, que es todo sobre la tribu Agua y todas esas cuestiones, digamos que no sé si será porque no checaron completamente los materiales, que la adaptación la verdad es que fue muy extraña. Yo tengo bien presente la escena donde están, por ejemplo, todos los maestros tierra metidos en la cárcel, y en el anime se ve como todos agarran valor y empiezan a pelear aventando piedras gigantes y cosas así. Mientras que aquí, en la película, pasa esta misma escena, pero en vez de lanzar piedras gigantes, hacen todo este baile acá medio raro, que sí lo hacen en la animación, pero en vez de lanzar piedras gigantes o algo llamativo, lanzan piedritas, Sí, unos guijarros de este vuelo, unos sí. guijarros Sí. chiquitos. Y si bien es bueno y es la neta sorprendente que hayan adaptado una historia de ese tipo a la pantalla grande, Qué triste. este, pues es triste que tomaran esa dirección porque si le hubieran puesto suficiente, yo creo, si hubieran puesto suficiente como que le hubieran tomado más importancia, incluso esa película hubiera sacado secuela tras secuela tras secuela. Querían sacar secuela, pero como le Porque, fue de porque, la es, porque es una buena tiznada, ya historia. no. Porque Sí. es una buena historia. Ese Y es ahí el hay, problema. ahí por ejemplo, dices, porque no le dieron importancia, pero yo creo que le dieron muchísima importancia. M. Night era de los directores populares en ese momento. El problema fue que Night solamente hacía películas de 90 minutos y era Ujú. bien
especial en ese tema. Entonces el condenado no vio toda la serie porque él solamente iba a adaptar 90 minutos. Entonces empezó a hacer la adaptación desde ahí. Y por eso yo creo que es un remake, porque tiene que romperle la columna vertebral a la serie para poder intentar hacer una película de 3 actos Ay, sí. del primer libro que entre en 90 minutos. Ujú. Sí, porque la verdad es que los personajes estaban bien adaptados. En lo que cabe, los personajes estaban bien, pero al momento de su desarrollo y todas estas cosas, pues no te, por lo mismo que dices que son 90 minutos, pues se escapan detalles o simplemente no le puedes agarrar el mismo cariño. Ah, Exacto. Y si estás con tu crew, con tu producción, diciendo, esta película tiene que ser 90 minutos. Las tomas van a tener que ser estrictas, precisas. O sea, no vas a tener la habilidad de explorar opciones en la parte de edición, porque ya te arrinconaste, ya te encerraste. Bueno, yo defendería ahí la visión de M. Night Shyamalan porque a mí me gustan las películas de 90 minutos. Y si yo hiciera Sí. una película, sería de 90 minutos. Porque qué flojera estar sentado 3 horas en el oye, cine. pero ahorita lo Tampoco. que menciona este Hernán, se me vino a la mente porque es usando de referencia a Avatar, ¿no? Que es muy extensa la serie. Dune, tenemos el ejemplo bien claro. Porque vemos, o sea, bueno, no hemos leído los libros. Sí, ahí tenemos pendiente empezar con el El club club de de lectura. lectura de aquí del podcast. Pero es algo, sí queremos armarlo. Pero aquí tenemos que la película original no le pide nada a nadie. Y pues está sintetizando todo, ¿no? Y esta Denis Villeneuve lo que quiso hacer es, me voy a aventar, voy a hacer como que una película larguísima, porque voy a empezar a sintetizar lo del primer libro. O sea, quiero hacer una No, o sea, aquí trilogía. es lo opuesto a M. Night, ¿no? Donde dijo, Ajá. voy a hacer una película de 2 horas, pero nada más el Uh, primer acto. sí, aparte, ese es el problema, ¿no? En este caso, Dune del 2021 de Denis Villeneuve es un remake de la película del 84, espero no equivocarme, Creo que sí. de David Lynch. Yo en lo personal, como ya lo habíamos hablado en ese episodio, pues prefiero la versión de Lynch, pero quizás eso es un poco, pues, eh, pretencioso de mi parte. Purista. Purista también, ¿por qué no? Pero también esa película fue lo que hizo que David Lynch dijera, ya películas con mucho presupuesto ya no las Ajá, puedo Sí, manejar. No, 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 no. sí, sí, es que es un gran problema de producción que precisamente yo creo que ese es otro motivo para crear y seguir incentivando los reboots y los remakes, porque quizás, eh, imagínate, en un supuesto, ¿no? Que no se me ofenda a nadie, ¿no? Pero que las versiones de Francis Ford Coppola del Padrino hubieran sido terribles, ¿no? Que a nadie le hubieran gustado. Pues yo creo que las personas que hubieran leído la novela de Mario Puzo, pues hubieran preferido que se hiciera un remake de las películas del Padrino. No fue el caso, tenemos una de las más grandes obras en el cine, pero pues ahí Con se el quedaría Marlon la Brando de espinita, sus ¿no? tiempos, Marlon Brando. Ajá, sí, 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 sí. Quedaría esa espinita de ver, yo quiero ver mi versión, mi remake, mi reboot, buena en el cine. De que tenga Ese, éxito. ese es un Por, punto que considero válido. Es por ejemplo, como, perdón, dale, perdón. Furia de Titanes, que para su época estuvo muy limitada, porque era en stop motion, ¿no? Tuvo Ujú. todo el potencial de ver una versión que dijéramos con la pantalla verde de hoy en día, con los animatrónicos, pudimos haber visto algo muy bueno. Y no estoy demeritando, están palomeras las dos que hay, pero la calidad narrativa pierde mucho porque sacrifica por lo visual, ¿no? O sea, si tuvieras la calidad visual de las nuevas con el guión de la original, es como que tendrías algo como El Padrino, ¿no? Que tanto guión como pues lo visual, o sea, es una película que es muy te sugiere lo que va a pasar. A veces es muy gráfica, pero casi todo te lo sugiere mediante sombras, mediante mezcla de sonido. Está editada de una manera excepcional y que sin pedos pudieron haber sido 6 películas en vez de 3. Ah, O sea, sí. también eso. Sí. Sí. Sí, bueno, por ejemplo, los remakes, hablando un poquito de los remakes,
yo siento que en ocasiones está bien porque te da la oportunidad de tú encariñarte con el mismo personaje, tal vez en distintas historias. Ujú. Por ejemplo, Batman. Ha habido tantos Batman tan distintos que han peleado con tantos personajes tan distintos, desde yéndonos hasta lo más caricaturesco, por ejemplo, con el Arnold Schwarzenegger en That's Cold Man, hasta, hasta llegando con, por ejemplo, esta última versión del Riddler, la versión pasada con Heath Ledger, que de Ben Affleck ya transformar, lo borramos, güey. de transformar sí, de transformar a un villano caricaturesco, loco y maníaco, pero caricaturesco, a traerlo a una realidad y volverlo así de, o sea, demostrar el verdadero trastorno que tiene. En caso, por ejemplo, ha pasado que al intentar hacer esto, pasa todo lo contrario. Hubo el caso, por ejemplo, de de la película, la nueva versión que salió, que es odiada por todo el mundo, de los cazafantasmas, que fue un remake de la película. La verdad es que a mí no me pareció tan mal, Está pero hablando del cast de las chicas, ¿no? de las Ah, chicas. ya, ya. Ya me Sí, iba. de las chicas, Remake. porque la otra es como una secuela. Sí. Ajá, sí, la otra es una Sí, secuela. sí. Eso fue un remake, casi completamente. Hubo, como dices, hubo cameos de los personajes y todo, pero en vez de ayudar a revitalizar la serie, como lo ha hecho Batman tantas veces, pues, pues la terminaron despreciando. Sí, No tanto a la serie, sino como que en vez de dar y contar historias nuevas, o dar permiso de contar historias nuevas, como que le dio la razón en muchas ocasiones a los puristas de la serie original. correcto, correcto. Me quitaste dos muy buenos argumentos que iba a dar más adelante. Que uno, el de A Star is Born, que era mi argumento fuerte de lo bueno que a veces llegan a ser los remakes, porque pues sí considero que fue mejorando la calidad hasta llegar a la Muchísimo. versión de Bradley Cooper y Lady Gaga. Y lo de los reboots, o sea, cada versión que vemos de Batman aparentemente va mejorando. A veces como que tiene un pequeño Sí, como flaqueo. que se torcen el tobillo. Sí, pero llega a la versión de Matt Reeves, que aunque no he visto, pues bueno, los comentarios son excelentes. IGN le dio 10, eso pasa cada vez que hay eclipse solar. Entonces, pues a veces los reboots también son buenos. Ya con que Cristian, ¿no? mi amado murciélago pueda voltear la cabeza sin tener que hacerle así, ya con eso. Ya el mundo está bien. Sí. No, sí, también el valor de que se permita reimaginar y actualizar historias que tanto peso tuvieron en nuestro pasado, ¿no? Para poderlas pasar a las nuevas generaciones. Creo que eso también tiene mucho valor. Y por eso no hay que ser como que tan criticones al mero concepto del reboot o el remake. Tiene su valor. Sí, El problema pues es que a veces quieren recontextualizar, reimaginar, actualizar historias malas. es como, no sé, episodio 7 de Star Wars. Es un caso bien interesante porque si bien es como que una continuación de lo que viene siendo 6 películas de la saga principal y 2 hay extras que pues salieron del universo expandido, es una reinvención de la película original. O sea, funciona como tributo. Ahí es como ahí sí podríamos decir que es como un remake, reboot, pero también es la recuela. Pero todos sabemos que es una secuela, o sea, todo es parte pero está padre cómo puedes hacer pasar por dos tipos de películas una sola, que es algo que sí se le puede aplaudir y que honestamente me da mucha risa. A mí no me tocó ver esto en vivo, pero cuando salió La amenaza fantasma, se quejaron de que era muy diferente cuando salió y decían, es que haces todo diferente, está bien mal. Bueno, vamos a hacer algo parecido a lo clásico. Está bien feo, ¿por qué no pudiste haber hecho algo nuevo? No tienes creatividad. Es como, ningún chile les embona, o sea, es... Uy, no, Además, cancelado aquí por el fandom. es bueno entender, por ejemplo, que ahorita todo el mundo hace la crítica, es que ya no tienen ideas originales y ya son puros reboots. Desde siempre ha habido reboots. La diferencia es que, por ejemplo, que hablamos del Titanic,
hablando de Star is Born, hablando de todas estas series, han sido tantos años, o fueron tantos los años en los que pasaron para que se volviera a tomar la iniciativa de volver a adaptar estas series, que la gente desconoce que hubo un material primero. Muchas de las películas que por ahorita podemos estar viendo son readaptaciones, remakes, reboots, y esto no les quita el valor, simplemente, pues tú no sabías que antes hubo una primera, hasta mucho después te das cuenta, por ejemplo, en el caso de Scarface, en el caso del Titanic, todas estas cuestiones de Juego de Gemelas, hasta que yo me puse a investigar, me di cuenta que había una versión anterior a esta. Esta idea de que el simple hecho de que es una historia que volvieron a contar está mal, pues se me Aquí hace- hay algo que he encontrado en la web y he traducido. Ya ves, estamos siendo vigilados en todo momento. Es una recuela de de repente Gracias por los comentarios. se me hizo bien raro que hablara. oh, O Dios. sea, se me hace pues una tontería esta idea de tener este pensamiento como que purista de todas las nuevas versiones están mal. Pues ni siquiera sabes si es una nueva versión. No, no me quiero meter en ese aspecto porque me dio una muy buena propuesta para hacer algo dedicado al purismo en las sagas o en el cine. Obviamente metiendo ahí a la trilogía original de Star Wars y cosas así por el estilo. Pero yo creo que eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Siguiendo en el tema, Hernán, creo que querías ibas a hablar, ¿no? Quería, pero creo que Se te fue. Se se me fue. Oh, no. Ah, no, sí, Bueno. que yo estoy más bien en el otro lado del espectro, ¿no? En donde a mí sí me gustan los reboots, sí me gustan los remakes, pero quiero que hagan cosas valientes con ellos. Quiero que tomen la seguridad que te da la franquicia para hacer cosas tremendamente alocadas. No me importa que tengan que deconstruir al personaje principal, eso me gusta. O sea, incluso una serie de Elseworld, ¿no? Donde todo es posible y tienes 1 millón de películas del mismo personaje, pero pensándolo en distintos conceptos, con distintas perspectivas, creo que eso puede ser muy padre. Algo alocado se me ocurre que Halloween, que Michael Myers en lugar sea Laurie Strode, imagínate. Oh, ¡Ey! Sí, sí, sí. O sea, la película de Rob Zombie no me gusta, pero la aprecio. Le agradezco que se haya aventado el tiro, ¿no? Ujú. No, además hablando, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, hablando de Marvel, que ha metido todo esto del multiverso y se va a meter más con el multiverso, esto puede prestar a muchísimos reboots de personajes originales. Pero ahí también hay que tener bien en mente que hablar del ratoncito es hablar de alguien que ya está haciendo trampa, que tiene todo el varo del mundo de hecho, sí. para hacer lo que quiera de forma creativa. La pregunta es por qué no lo hace en serio, ¿no? Ajá, pues el dinero. Ah, ok. si prefieren no, bueno, yo lo que considero es que ya tienen la fórmula mágica desde hace años. Agarran un personaje, le dan algún cambio como adaptado actualmente, pero siendo fieles a su historia, porque saben que al momento que son fieles a su historia, entre comillas, a los fanáticos de los cómics, por decirlo así, les están dando papilla en la boca. Al mismo tiempo, como es todo esto originado o lanzado a los niños, porque Disney siempre ha sido de niños, de que nuestra generación o la generación arriba de nosotros ya estén como que adaptados a Disney. Es una cosa muy distinta, pero inicialmente era completamente enfocado a los niños. No, sí, y hablando de Disney, esos remakes de las películas animadas, ¿cómo me tiene hasta la madre ya, no? O sea, si vas a hacer un remake de La Sirenita, hazlo animado, compa. O sea, métele un chingo de varo en Pixar, ¿no? Métele algo así, padre, no me des un live casting que va a ser la misma historia, nada más que más, con actuaciones más complicadas porque todo lo que está a su alrededor es verde. Sí, Sí, ya exactamente. basta. ¿No? Sí, ahí Disney se ha abusado de sacar sus mismas películas. Creo que va a salir Pinocho próximamente, ¿no? Sí. Y La Sirenita, ¿no? ¿O esa ya salió? Ajá, no, va a No, no salir La salió. Sirenita. Pinocho va a ser Ajá. Tom Hanks y Epeto, güey. O sea, ya que... Ala. No, por Ok, ok. ejemplo, hubo un caso de
esos reboots, no sé, a mí sí me convencen algunos. Por ejemplo, la adaptación del El Rey León, que esa fue completamente animada, entre comillas. Es lo que dice Hernán, ¿no? Este, Ahí le metieron todo el varo del mundo para hacer la pero pues animación no, digital. pero Y pues al mismo no, tiempo creo que no ese es nada más un convenció. demo para tecnología de animación, ¿no? Porque como Exacto. película no me gustó tanto. Pierde mucho carácter los personajes cuando los Ade- haces leones de verdad. Además que, por ejemplo, bueno, hay historias que yo siento que si hicieran reboot o live action, serían completamente, pues, insuperables. Por ejemplo, Atlantis, Y ahí sí no. El Planeta del Tesoro. Oh, Cam- O sea, una adaptación de esas películas que tienen esta onda de que efectos especiales a más no poder, Mundos este, distintos, ¿no? O sea, la mundos imaginación a todo lo que da. distintos, imaginación completamente distinta, que los personajes, y eso está bien, bien chistoso, se parecen o siempre los asocian a personajes o a actores que tenemos actualmente. Ujú. Por ejemplo, el Milo Touch, que es este personaje de Atlantis, todo el mundo siempre lo ha asociado Andrew Garfield. con el Andrew Garfield, y se Sí. parecen, por Güey, pura coincidencia. el capitán del planeta del tesoro podría ser ¿cómo se llama? Ay, güey, el esposo de Penélope Cruz. Javier Bardem. O sea, podría ser él sin pedos. Sí. ¡Oh, la madre! Sí, es cierto. Sí, o sea, te digo, El capitán que tiene la pata de, que es una pistola o el Sí. brazo, no me acuerdo, Ah, sí. sí. por ejemplo, el malo de la película de Atlantis, que es este coronel, puede ser el Jay. Henry Cavill. No, ¿te acuerdas de Los Hombres de Negro? El otro actor que aparece junto con Will Smith. Ah, Que Ah, sí. se me fue Eh, el nombre del actor. eh, uf. Pero, Eh, o sea, su personaje queda perfecto con él. Y son historias que, como no pegaron tanto cuando las lanzaron, Tommy no Lee se van a Jones. atrever a hacerles un reboot porque les da miedo de que no ganen dinero, a pesar de que si los trajeron en un live action, porque tiene muy buenos seguidores y después empezaron a ganar, porque son historias que después de que salieron se volvieron famosas. No, The Atlantis no es un remake, dame una secuela, animada también, por favor. Animada. Sí, ¿no? ¿Hasta dónde vas a respetar el material original? Eso es muy Sí, importante. no. 2023, Aristogatos en live action, güey. No, ya, No, Cats, párale, ya, güey, güey. con ya Cats, vemos Cats. con Cats, Exacto. sí. A Exacto. pesar de que salió Taylor Swift, sí, y Rebel Wilson, o sea, que dices como, tenía buenas actuaciones, eso era muy incómodo de ver, era mucho cringe. No, Pero, no, no, y no, no, también creo no. que es extremo también el rebotear, remakear y meterle todo el dinero del mundo. Le quita lo íntimo a las películas, porque por ejemplo Mad Max, la original es una película de serie B, es una película independiente hasta cierto punto. Aunque bueno, ahí estaba Miramax y había productoras grandes, pero una película barata, ¿no? Sí, australiana, ¿no? Ajá, o sea, era una película así chiquita. Y luego creo que eso hace que luego salgamos de una película y seamos como Scorsese. O sea, de que en cambio luego ves una producción de A24 y sales diciendo This is cinema. O sea, creo que también a eso nos han orillado a ese purismo en el cine. Tanto reboot, tanto remake, tanto hacer lo actual. Por ejemplo, dos películas que no, aparte de que tienen un guión malo, tienen una adaptación actual mala es Point Break de 2015. Pasó de ser de una banda de asaltantes de bancos con máscaras de Ronald Reagan y un vato del FBI que se infiltraba. Y pues se daba cuenta que eran unos tipos que estaban medio locos, ¿no? O sea, les gustaban los deportes extremos y ya. Bueno, 2015, ¿qué hacen? Un compa de la CIA se infiltra en estos terroristas que también le gusta y al final te dicen, es que nosotros queremos salvar al planeta. Y es como, cambiaron totalmente el giro y dices, como, en esa época estaba pues esta onda del reciclaje a todo lo que daba y era como que, y con la masacre de Texas, ¿no? No intentes hacer nada, te vamos a cancelar. Es como, ahí tenemos un capítulo el capítulo más reciente es dedicado a esa película donde hablamos a fondo de los aspectos malos y malísimos de la película. Pero pues yo siento que al momento de traerlo a la actualidad fue como
darle otra puñalada. Si ya estaba muerta desde que viste la trama, ahí la terminas de matar. Sí, Pateando el caído. lamentablemente. Sí. Sí. Eh, yo creo que pues ya vamos a ir cerrando, ¿no? Porque si Sí. no, se nos va a calentar el estudio y va a explotar. Pero pues una última ronda aquí de a ver qué, en general, ¿cuál es la opinión que tenemos cada uno de toda esta onda de los reboots, de los remakes? Empiece quien guste, adelante. Pues a mí me parece que la figura del remake y el reboot son valiosos. El problema es que hay dos problemas. El primero que cuando surge solamente por la parte ejecutiva de la industria, van a ser remakes o reboots muy seguros, que están intentando caminar el mismo camino ya caminado, que no te van a decir nada nuevo y que podrían bien no existir. O van a ser cosas que toman una dirección completamente opuesta, interesante, tal vez mala, pero que por sí mismos son valiosos, ¿no? O sea, esa nueva perspectiva que te da el poder reimaginar un personaje o a una franquicia en su totalidad es una arma muy poderosa y que me compele mucho, ¿no? Muy bien. Adelante, ¿alguien más? Fer, dale. Yo considero que yo creo que los reboots es una excelente manera de volver a contar una historia, de volver a hacerla vital, pero hay que ser conscientes y aceptar que estas historias pueden volver a contarse, que porque ya hayan pegado, primeramente, no quiere decir que la historia no sea buena para contar después. Tenemos que aceptar, tenemos que entender estas historias. Yo creo, tenemos que tener esta apertura a las nuevas versiones, a los remakes, a los reboots. Tal vez no de todas las historias, porque puede haber historias que pues ya no puedan adaptarse a nuestros tiempos, o sin perder como todo su trasfondo histórico, social o contexto histórico, pero hay que entender que pues una buena historia siempre es bueno contarla, ya sea ahorita o después. Es lo que Wow. yo Voy a llorar. considero. Adelante o cierras tú, Cristian, ¿cómo ves? Si quieres, dale tú. Cierro ahí con algo ya muy masticado. Bueno, yo voy a decir que los remakes, los reboots y todas estas ondas recuelosas son lamentablemente un mal necesario, porque como ya lo dijeron aquí, nos perderíamos de versiones muy, muy, muy chidas. Un ejemplo tan sencillo que ya se mencionó ahorita, Dune del 2021. Si estuviera prohibido, si hubiera una ley cinematográfica o simplemente que estuviera mal visto por la sociedad y que no pagara el hecho de hacer estos remakes, reboots, pues nos hubiéramos perdido de Dune, de Denis Villeneuve, que ojalá y gane el Oscar a Mejor Película, o sea, estaría muy, muy chido. Creo que una historia así no ha ganado el Oscar desde El Retorno del Rey. Ey. Ajá, entonces estaría muy, muy, muy chido. Y pues lamentablemente para poder ver de estos buenos reboots, remakes, pues hay que ver muchos que son muy malos, ¿no? Es como cuando estás tratando de buscar un platillo o algún restaurante que te guste mucho, pues vas a tener que pasar por muchos malos primero. Y pues ni modo que no salgas a buscar ese buen cine que vas a encontrar definitivamente. Y por último, si la gente va al cine y paga por ello, o si paga una suscripción digital para ver esas películas, pues bueno, ¿quiénes somos nosotros para negarle al mercado su funcionalidad, no? Adelante. Yo creo que pues hubo consenso hoy en cuanto a que los reboots, remakes son parcialmente buenos. Yo en lo particular, es lo que decía hace rato. Por ejemplo, no es tanto de que siempre haya sido un mamador del cine, sino que cuando salieron ejemplos que ya di, como Furia de Titanes, como Judge Dredd,
como Point Break. O sea, en esa época pues yo era alguien que veías el cine de manera casual, no sobreanalizabas técnica, no tenías el bagaje que tienes en cuanto a cinematografía, y fueron buenas porque gracias a eso pude como que tener la intriga, me acuerdo que salí de ver Point Break y mi papá dice, no, pues está bien fumada. O sea, de esa creo que es la más clara que tengo. Por la trama que les digo que cambia totalmente. O sea, pasas de ser el agente del FBI que simplemente quería cachar a los que robaban bancos a ser el de la CIA que estaba parando bioterroristas. O sea, cambia mucho. Y creo que son buenos porque así como me pasó a mí, luego que ya estoy hablando mal de estas películas, el haberlas visto en su tiempo en el formato de reboot, de remake, me abrió la puerta a interesarme más. Por ejemplo, cuando salió de Karate Kid, que es un otro ejemplo, ¿no? Que es muy mala, la de 2010. Me acuerdo de que, pues, esas, como eran la cultura general tan grabada de Karate Kid original, ahí sí pude hacer la comparación más orgánica que tuve de una película de este tipo. Caso contrario, Scarface, no es Scarface, no, perdón. Star is Born, Dune, que ya las ves con una perspectiva más madura, más informada. Es como decía CJ, o sea, después de haber comido muchas hamburguesas rancias, te encontraste la buena, ¿no? O sea, creo que es algo como, pues sí, lo puedes ver como mal necesario, como la naturaleza del mercado, como pues las tendencias cíclicas, ¿no? Incluso también como un ejercicio de acercar gente al cine. Porque lo que tiene, lo que sea de cada quien, usualmente los reboots, los remakes de este tipo le meten un chingo en publicidad y ayudan mucho a que la gente se interese en verlos, ¿no? Al menos por el morbo, porque aquí tienes ya dos mercados objetivo. Los que quieren criticarla y destrozarla y los que quieren enterarse de una historia que dices, ah, mira, yo he escuchado de esa, nunca la he visto. Como Jigsaw, ¿no? Cuando salió. Ah, es que son un chingo de películas, voy a ver esta, a ver qué onda, ¿no? Y es como una probadita de algo que puedes disfrutar. Pero pues sí, creo que hoy estuvo tranquilo el debate, estuvo muy bueno, aprendí mucho, pero, No, pero sí, me gusta cuando hay, no digo que todos debamos de terminar así contentos, ¿no? Como en Batman, que ahí sí nos agarramos a putazos, pero algo muy padre de esto es ver que tenemos a lo mejor la misma percepción, ¿no? Al menos la misma sí, apertura a ver esto, porque yo creo que si viera, no odiando, pero sí viendo raro algo y que dijera, no, no me gustan los remakes, solo me gustan las historias originales. A ver, ¿cuándo has visto un remake de Taxi Driver? O sea, es como... no quiero dejarlo mal parado, pero siento que, Luis Fer, sé que nos estás viendo. Si tuviéramos invitado, tú hubieras sido ese tipo. Pero a lo mejor no, a lo mejor me estoy equivocando. Pero tranquilo, te vamos a invitar para otro que tengo en mente. A Hernán y a Fercho también. O sea, ya se me Aquí ocurrió una tenemos idea súper espectacular para este próximo mesa de debate. ya que haya Pero por conflicto. mientras, sí, que haya conflicto. Muchísimo. Va a haber conflicto, créeme. ¡Ah! Va a haber sangre, pelos. Sí. No, pelos no va a haber. Unado. Por lo pronto, Hernán, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Es noche cuando grabamos. Muchas gracias. Honrado por la invitación, muchas gracias por permitirme estar aquí. Fercho, muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Un gustazo siempre. Oye, Y pues Cristian, los honores. después de esta bella conversación, de esta bella velada y que pues ustedes le estén pasando chido, al menos en lo que están escuchando esto, vayan a la escuela, estén haciendo la tarea, lavando los trastes, acostados, hayan visto el video en YouTube, lo que estén haciendo. Esperamos que tengan un buen día, tarde, noche y pues, ¿dónde nos vemos la siguiente semana, CJ? Ya lo sabías.